Va un paso adelante porque el 90% de esos materiales, la capacidad para refinarlo lo tiene China. Así que lo que produce Australia solamente puede refinar un 10% y el resto lo tiene que mandar a China. Es decir, los chinos han hecho, porque los chinos, buenos asiáticos al fin, sí, han hecho un cálculo de todo a largo plazo. A largo plazo. Y todo lo han ido midiendo y han tomado los pasos con toda la paciencia del mundo. Trump tiene que darse cuenta que el primero que va a sufrir la falta de sustitución es el pueblo americano. Arranca Dato Entrevista a través del Dato, la plataforma del debate inteligente. Hoy hay un tema interesante que vamos a tratar con Bill Walt, consultor empresarial, economista y analista político. China, ruta de la seda y su influencia en el Caribe, un tema candente en estos momentos donde hay una lucha geopolítica por las grandes potencias, por espacios de poder. Bien, la ruta de la seda, Bill, ¿a qué debe su nombre? Y si realmente existió, porque siempre uno cree que eso de la ruta de la seda es un cuento chino. Bueno, es chino, pero no es un cuento. Data de unos 130 años antes de la era cristiana. Ok. La dinastía Han, si mal no recuerdo, en China, que se centraba en lo que actualmente es Xi'an, al sur, yo diría al suroeste de Beijing. Esta dinastía empezó a hacer trueque con el imperio persa. Okay. Y le enviaba seda. China siempre produjo seda. Sí, y mantuvo eso en secreto, cómo lo producía. Tenía ese orgullo y cambiaba con el imperio persa la seda por caballo, sí, que no tenía. Sí. Y entonces eso comenzó por ahí. El imperio persa, la seda que no usaba, se la vendía a los romanos a cambio de vino. Okay. Y los romanos, pues, eran trueque, claro. Sí. Y luego eso se fue expandiendo, del momento que de China venía ya algo que conocemos todos, la pólvora, que la inventaron ellos, sí, la brújula magnética, claro, cerámica, en fin. Y del oeste, o sea, mejor dicho, de lo que era Europa, del Imperio Romano y demás, y después del Imperio Romano, pues se enviaba cristal, aceite de oliva, en fin, lo que producía el este. Y eso fue un intercambio interesantísimo. Eso llegó a expandir religiones, también las enfermedades, la peste bubónica. La cultura era como una globalización, una mini globalización. Exacto, eso le iba a decir, que por ahí comenzó lo que nosotros llamamos globalización ahora. Y unió 3 continentes, Exacto. unió Asia, Europa y África, el norte de África. Mira, siendo la ruta de la seda la primera ruta mundial de la historia, porque sí, ya con esa descripción que usted hace brillantemente, llegamos a esa conclusión. ¿Cuál fue su impacto en términos de ese contacto con Asia, Pacífico y Europa? Fue muy importante. Por ejemplo, esa vía era la única vía que había de contacto y, claro, muchísimos lugares, porque eso entraba en la India. No solamente se limitaba a ir hasta Constantinopla, que era el punto, o un poco más al sur hacia Egipto, sino que los países que cruzaba, pues evidentemente hacían negocio y había intercambio, tenía influencias políticas, tenía influencias sociales, culturales, y eso se interrumpe cuando los turcos ocupan Constantinopla. En 1453 el Imperio Otomano acaba con el Imperio Bizantino, que era lo que se consideraba entonces la parte oriental del Imperio Romano. Se dividió en 2, Roma era uno y el otro era Constantinopla, Bizantio. Entonces al caer, se interrumpe el comercio. Y mira cómo eso nos afecta a nosotros aquí. Exacto. Cae
Eso fue en 1453 y los europeos se ven forzados a buscar otra vía, ruta. Y la ruta era marítima. Exacto. Y ahí viene el descubrimiento de América, Colón buscando una forma de llegar a la India. Sí. Y decía que el mundo era redondo y tenía razón, la mayoría creen que no, que era plano. Y Vasco de Gama, como unos 3, 4 años después de descubrirse América, él descubre una ruta por el sur de África hasta la actual Indonesia, las islas de las especies. Habían especies. Quiere decir que eso obligó a expandir el mundo más allá de la ruta de la seda. Bien, China trata de revivir nuevamente esa ruta de la seda, ¿verdad? Tratando de vincular a Asia, Europa, Oriente y América Latina y el Pacífico también, en una ruta comercial. ¿Tú crees que eso es posible en este momento de lucha geopolítica? Sí, te voy a decir, sí lo es. Y voy a explicar lo que yo llamo 3 etapas de la ruta de la seda. La primera etapa era la seda. Okay. Que era un producto terminado que los chinos exportaron, digámoslo así, ¿no? Después hubo un intercambio. La segunda etapa viene ya posteriormente cuando los europeos descubren y empiezan a ocupar tanto Asia como África y este continente. Y llega el momento donde surge no solamente la importación de productos terminados de China o de donde fuese, sino que en el siglo XVIII, en la segunda mitad, surge la revolución industrial en Gran Bretaña. Entonces ahí tenemos las maquinarias que sustituyen el trabajo artesanal de los seres humanos y ahora estos países buscan materia prima. Y las posesiones que tienen en Asia, por ejemplo, Gran Bretaña, la India, Holanda, en Indonesia, Hong Kong, toda esa parte, era buscando materia prima para la industria que no existía en Asia, ni existía en América. Entonces se invierte. Y ahora finalmente con una China que bueno, tiene más de 1.400 millones de habitantes, con una industria totalmente avanzada, desarrollada, que tiene un mercado interno y un mercado externo enorme, no es que va a revivir la ruta necesariamente. Hay la ruta que le podemos llamar de la seda, es el plan que ellos tienen en Europa, que básicamente por vía férrea, que es la vieja ruta. Exacto. Pero que esta vez la ruta va dirigida llega hasta el mar Caspio y de ahí hay una ruta que sube hacia Moscú, hacia el norte, para Moscú y los países bálticos, y luego otra que baja hacia donde bajaba la original, hacia la parte del Mediterráneo, para entrar en Europa occidental. Pero África también es tocada por esa ruta. África va a tocar, sí, automáticamente entre el Medio Oriente. China está haciendo grandes inversiones en África. Sí, pero esa ruta ya en África es marítima. No podemos llamarle, por ejemplo, la ruta África marítima o la que viene aquí como parte de la ruta de la seda. Ya la ruta de la seda siempre va a ser el norte de África. Luego, ahora, ¿qué busca China ahora? Ahora China está buscando en Europa vender sus productos, pero tanto en África como en este continente buscar materia prima. Y en este continente tiene la búsqueda de materia prima en América del Sur, mayormente, los productores de cobre, de hierro, y en México para el mercado americano, hasta ahora, que han hecho grandes inversiones y ahí tienen fábricas de ensamblaje de vehículos eléctricos, en fin, muchísimos productos. Es decir, en este continente hay una combinación de a los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, surtirlo desde México bajo el tratado de libre que tienen los 3 países del norte y luego aprovechar. En la zona nuestra caribeña realmente es la venta de productos más que otra cosa. No hay proyectos grandes porque son economías pequeñas y el único lugar que yo sepa donde ellos tienen una actividad que va más allá de la venta al consumo es en Cuba,
que están interviniendo algo en el transporte público. Y en el ¿no? sistema colectivo. eléctrico. Están tratando de arreglar algo, pero ahí es mínimo. Pero hay un dato que quiero compartir con los amigos que nos siguen. Este dato lo tengo aquí, ¿no? Dice que ya China está invirtiendo en grandes proyectos de infraestructura para ir creando la ruta de la seda en Argentina, en Chile, en Costa Rica, en Nicaragua y en Cuba, como tú bien señalas. En Perú invirtió en un puerto 3.400 millones de dólares en una obra de 15 muelles. Ese puerto se llama Chancay, que es el nombre de la provincia en Perú. Es un puerto ultramoderno, tiene 1.500 metros de muelle de atraque, ¿no? Pero tiene una profundidad de 18 metros, como unos 58 pies, que lo hace bien profundo para los buques más grandes. O sea, los buques más grandes se consideran aquellos que pueden cargar 18.000 contenedores de 20 pies. Billy, ¿por qué Perú con esa inversión? Bueno, te voy a decir por qué. Ese puerto es de COSCO, que es una empresa naviera china, que tiene una subsidiaria que se llama COSCO Puerto de Embarque, Shipping Port. Ellos invirtieron 60% y el otro 40% es la empresa Volcán, una empresa minera peruana que pertenece a Glencore, una empresa anglo-suiza, una de las más grandes mineras, que produce plomo, plata y zinc. Y entonces esos metales... Ellos están detrás de eso. Detrás de eso. Y lo producen en las sierras de Perú. Es cuestión de bajarlo de la sierra a ese puerto. Lo otro es que ese puerto es una maravilla. Han hecho un túnel de 1.800 metros desde el puerto hasta la carretera panamericana, que es la que viene desde Alaska hasta la Patagonia. Por todo Centroamérica. Y pasa por ahí. Y entonces se une, pero no es para el tráfico de público, es sencillamente para el tráfico de contenedores. Tiene rieles internos para llevar los contenedores ahí y ahí se conecta con la vía panamericana. Pero Panamá firmó un contrato de memorándum con los chinos, ¿no? Para el manejo del puerto de Panamá, pero le dio para atrás después de la visita de Marco Rubio. ¿Cuál es el mensaje? No, bueno, verá, primero esos puertos ya venían. El puerto de Balboa, que es en la parte pacífico, donde está la ciudad de Panamá, y el de Colón, que está en el Caribe. Y era el manejo, pero no era realmente político, era el manejo de los puertos. Como nosotros tenemos aquí Punta Caucedo, que es una empresa, ¿verdad? Son especializadas en manejar puertos y demás. Y ellos ponen los equipos, hacen las inversiones, tienen toda la tecnología. Entonces, de buena primera, la política de Trump, que va más allá de lo debido, porque realmente cuando el canal se le entrega, los americanos lo entregan a Panamá, porque realmente el canal fue americano desde antes de Panamá ser independiente. Eso era parte de Colombia. Y los americanos en 1903 deciden hacer Panamá por cuestiones más que nada militares, para que la flota del Pacífico pudiera venir al Atlántico, que fue poco después de la guerra hispanoamericana de Cuba. Entonces, ellos hicieron esa zona que era territorio americano. O sea, Panamá se crea posterior a eso y estaba dividido en dos. Tú cuando cruzaba el canal, tenía que salir de Panamá, entrar en la zona americana del canal y volver a salir otra vez del canal para ir al norte del país. Entonces, eso se le entrega a Panamá. Obviamente, el canal de Panamá es un interés internacional. Se debe por las leyes internacionales, todo el mundo debe de pagar y cobrar el peaje y demás. Quiere decir que, así como fue una obra de ingeniería extraordinaria de los americanos, eso tarde o temprano tenía que pasar. Es decir, que no hay un vínculo entre, entre la firma de memorándum de los chinos para el manejo de un puerto en Panamá y el canal. Lo que hubo ahí es un arroz con mango. Un arroz con mango. Los chinos aprovechándose, ¿verdad? Porque tienen... Es que mira, los americanos no quieren entender
que ellos nunca han tenido realmente un acercamiento con América Latina. Okay. Realmente no lo ha habido. Sí. Ellos, por el poderío y la independencia que ha tenido, sobre todo los países centroamericanos y del norte de Sudamérica, que han tenido con ellos, pues perfecto, todo el mundo muy bien. Cuando salió el petróleo, ellos tenían la tecnología en Venezuela, entonces, pero realmente no la hubo. Argentina se inclinaba más hacia Europa, Chile estaba en el Pacífico, un poco aislado. En fin, el hecho es que los americanos nunca se encargaron. Los chinos ahora ven una oportunidad, ven que ha habido un abandono. Con el primer gobierno de Trump se dan cuenta que Trump es egocéntrico, Estados Unidos por encima, él no cree en nada internacional. Los chinos se fundamenta en que el mundo tiene que ser abierto, ellos tienen la industria, tienen la producción a costos bajos, necesitan la materia prima, pues entonces volvemos... Algo contradictorio, porque Estados Unidos debería ser el motivador de esa apertura. Exacto, sí. Y lo fue al inicio, sí. Pero lo fue porque ellos eran los únicos que producían. Después de la Segunda Guerra Mundial, claro, no había otro. Entonces ellos se sentían que eran los que producían y tenían la materia prima. Sí. Ellos tenían agricultura, petróleo, mina, todo lo que fuera, y nadie más lo tenía. Entonces ellos se hicieron cargo del mundo. Ahora hay otra cosa, ahora ya no es todo, y los minerales que se necesitan, da la casualidad que el país que más tiene minerales raros es China. Junto con Australia. Pero China va un paso adelante porque el 90% de esos materiales, la capacidad para refinarlo lo tiene China. Así que lo que produce Australia solamente puede refinar un 10% y el resto lo tiene que mandar a China. Es decir, los chinos han hecho, porque los chinos, bueno, asiáticos al fin, sí, han hecho un cálculo de todo a largo plazo. A largo plazo. Y todo lo han ido midiendo y han tomado los pasos con toda la paciencia del mundo. Mire, China ha invertido más de 15,000 millones de dólares en los últimos 10 años en América Latina, pero se presupuesta $1 billón para inversión. ¿Cuál es el mensaje para Estados Unidos, para Europa? Mira, el mensaje es que China está aquí para quedarse. Wow. Y que China está aquí para quedarse. No veo a China, por eso yo dije en un programa anterior aquí mismo, que la última superpotencia del mundo militar económica será Estados Unidos, o sea que ya no habrá otra. Okay. Eso no quiere decir que Estados Unidos permanezca siendo, sí, pero hay otra. Quiere decir una potencia que se crea y nace después de la Segunda Guerra Mundial, que viene de una base militar. Entonces, ¿usted cree que en esta composición geopolítica el rol de Estados Unidos va a ser como una potencia militar? Bueno, como una potencia no militar, tecnológica y económica. Sí, pero no va a ser militar, va a ir perdiendo la militar, porque Okay. la militar no puede continuar si no tiene una base económica detrás. Y Estados Unidos ha ido perdiendo la capacidad, por ejemplo, de construcción de naves. Okay. Que la flota ha sido lo que le ha dado, como le dio a Inglaterra, el poder de los mares. Y en Estados Unidos solamente se construye un 4% de los navíos que se construyen en el mundo. Y son militares porque todos los equipos militares, los Estados Unidos, exigen que se fabriquen en Estados Unidos para no depender de otro. Pero no puede competir. Los chinos producen un 37% de los navíos del mundo, los japoneses un 20 y tanto, Corea otro 20%. Es decir, que ya Estados Unidos va perdiendo capacidad de poder competir con los países. ¿Qué es lo que yo veo? Yo veo que China, como le pasa a Rusia, como le va a pasar a Estados Unidos, van a ser potencias militares regionales. Okay. Recuérdate que hay un arma, que es el arma atómica, que es global. Claro. Pero sin recurrir a eso. Claro. Sin recurrir a eso. Lo que China es y está buscando es ser una potencia militar en su área. Su conflicto, evidentemente, en esa zona, claro, con la India. Y Filipinas. Con la India. La India y Taiwán, es otra potencia, exacto, está ahí mismo, y los vecinos. Pero ellos quieren asegurarse el mar de China. Okay. Ellos no tienen una flota
capaz de luchar en el Atlántico, No. ni perciben eso. Ni tienen tampoco un ejército con la movilidad que tiene Estados Unidos. Exacto. Que lo hace grande. Exacto, ni una fuerza aérea. No, Entonces, exacto. ¿qué pasa? Los Estados Unidos nacen del Imperio Británico, donde tenían base y tienen base en Asia, en Europa, en todas partes, de apoyo. China no tiene esa base. Entonces, Ok. China está usando que en su patio ellos militarmente dominen. Ok, Y fuera de ahí, económicamente. sí. Entonces, Entonces la gran guerra de ellos es en el sector comercial. totalmente. Ellos no aspiran. Fíjate bien que ellos no han hecho nada por ejemplo, por invadir Taiwán. No, Pero es que Taiwán el mayor comercio es con China. sí. O sea que ¿comprende? Entonces, ni han hecho, y han mantenido un chimparadito al amigo de Corea del Norte, Sí. ¿verdad? Bien, no tiene, con Japón hay unas islas que tienen algún reclamo, conflicto, pero nada, Pero no, nada. no. Ellos con eso no. Sí. Y las islas, los islotes que han traído conflicto con Filipinas es porque esos islotes nos pasa a nosotros en los Cayos del Norte, que muchos eran bajo agua, ellos lo están haciendo base porque de ahí son 200 kilómetros y le cubre su mar de Y su relación con Rusia es una relación... templada. Un día fría y otro caliente. Exacto, Porque, exacto. esos son Porque conflictos. ellos se mueven en función de sus intereses. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos sí, ellos tienen esa capacidad, tienen un territorio enorme, tienen población, tienen una disciplina y tienen una infraestructura de las más modernas del Es mundo. increíble. Los A mí me trenes dicen que- eléctricos, A mí me dicen que en China se dan a conocer 10.000 patentes diarias. sí, 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 es Que increíble. es una cosa increíble. Es increíble. 10.000 patentes diarias. Además, tiene una base que nosotros en Occidente, la base democrática, Es decir, que viven inventando. Totalmente. Viven investigando. viven totalmente. Sí. Ahora, no va a ser una potencia mundial de influencia porque son sociedades cerradas. como Cerradas, Japón. muy Es cerradas. decir, Estados Unidos fue una potencia y sigue siéndolo porque tenía influencia y tiene influencia en la música, Sí. el jazz, no sé, en la En el moda, cine. en los cines, en las costumbres, en las comidas con el hot dog, el Claro, hamburger. claro, o sea, claro. ha tenido una influencia enorme. Esos países muy cerrados. Sí. Tú no ves nadie ahí en Yola para China, No. ni para Japón. Además, no lo aceptan, ¿no? Por consiguiente, no habrá ese predominio. No. Ahora, lo que buscan, y ellos están seguros, es lo que hicieron los europeos. ¿Qué hicieron los europeos con África? ¿Qué hicieron los europeos en este continente? Bueno, los españoles, los ingleses, los franceses, explotar la riqueza. Bill, mira, China tiene una gran penetración en el Caribe. ¿Qué tan importante es el Caribe para China, tomando en cuenta, como tú lo habías dicho ya en el inicio de este conversatorio, porque este es un conversatorio, Sí, ¿no? sí, sí. De que el Caribe nos representa en términos de comercio esa gran cosa. ¿Cuál es el movimiento? Si es un movimiento estratégico más que económico. No, yo creo que ellos combinan las dos cosas. En algunos casos predomina el estratégico y se benefician del económico porque tienen una economía que produce para todos los gustos y para todos los Exacto. precios. Y en otros casos predomina el comercio como está pasando en el Caribe. Ok. Por ejemplo, tú analizas bien... Un comercio nosotros minorista, aquí- ¿no? Claro, nosotros tenemos aquí un comercio de un poco más de 5.000 millones de dólares que importamos de China y le vendemos unos 300 millones nada más. Sí. Entonces, esta es la mayor economía del Caribe, de las islas del Caribe, y ellos tienen su comercio aquí y tienen presencia física en el comercio aquí. Si tú te vas, por ejemplo, a las otras islas, bueno, hablamos de Cuba, pero las otras islas del Caribe, Jamaica, todos compran productos chinos. Ahora, Claro. los chinos no han hecho nada para grandes proyectos en las islas del Caribe. No. Eso, primero, no es del tamaño que ellos le Quieren. interesa, ni aquí tenemos materia prima, que es lo que ellos en el fondo buscan, como lo buscan en Perú. En Brasil, la empresa Vale Río 12, Vale es de Valle en portugués y Río 12. Yo en el Royal Bank cuando yo estaba encargado de la zona, prestamos a Vale Río 12, y Vale Río 12 tiene
negocio con China de hace 50 años. Okay. Y una de las más grandes del mundo, productora de mineral de hierro y níquel y hasta cobre. Y ellos le venden a China desde entonces. Y parte de esa ruta que tú mencionaste de la seda en América del Sur es completar la vía férrea para unir Brasil con Perú y por el puerto de Chancay, que es la primera etapa. Eso va a seguir expandiéndose de ahí a China. Es decir, la materia prima que hay, y lo mismo sucede que ellos compran mucho cobre, evidentemente. Es decir, que por ese puerto podemos decir que el cobre que produce Chile puede ir por ahí, en buque grande, sí. La bauxita y los minerales que tiene Bolivia, que también por ahí. Y la soya de Argentina y la soya de Brasil. Exacto. Entonces, y además de eso, no te olvides que ellos pueden fabricar un puerto en Chile. Claro. Porque la tecnología y el equipo es de ellos. Es decir, están montando una fábrica de automóviles BYD en Brasil, que de hecho tiene una demanda porque los contratistas y ellos lo han acusado de abusar de los trabajadores, de esclavitud, porque ellos usan, claro, contratistas, no solamente de ellos, pero ellos llevan sus técnicos, ¿no? Es una de las cosas que sus trabajadores porque le cumplen. Inclusive hasta los materiales. Y los materiales, todo es de ellos. Entonces siempre hay problemas, pero el asunto es ese. Si tú analizas bien, en el Caribe ellos tienen el comercio, porque ¿qué le vamos a comprar nosotros a Estados Unidos? Si tú tienes, por ejemplo, una de las cosas en República Dominicana, fíjate bien que las muchachitas dominicanas, y digo muchachitas en el sentido cariñoso, porque ya tengo muchos años, pero las muchachas, la juventud dominicana, viste a la moda, no importa el estatus social. ¿Y de dónde viene la ropa? De China. Entonces, están a la moda en zapatos, en ropa, y viene de ahí. Sí. Quiere decir que sin tener que gastarte una fortuna, una gran parte de los productos de marca de Louis Vuitton y todo eso se produce en China y después se ensambla en Europa porque tiene que llevar el sello de... Pero en China, es decir, ese mismo producto sin el sello de Louis Vuitton en China, lo pone aquí como José Ramírez y se compra. Y todo el mundo está a la moda. Exacto. Eso no se lo puede quitar a Estados Unidos. Es imposible. Por consiguiente, esa influencia que ellos tienen, obviamente... Entonces, ¿por qué ese mensaje de la nueva embajadora de Estados Unidos de que va a tratar de frenar la influencia china en el país? Bueno, porque sencillamente la política americana de ponerle los aranceles que le está poniendo a los chinos, porque tienen un déficit comercial con China, viene realmente de una guerra que los Estados Unidos se están dando cuenta, es una guerra pacífica, una guerra fría, si tú quieres, con artículos, una guerra comercial, que ellos no tienen. Una guerra blanda. Capacidad. Pero ¿cómo lo pueden justificar al pueblo americano? Es que China es una amenaza. Sí. Se están quedando los americanos sin empleo porque lo están haciendo, en fin, una serie de cosas que tú sabes bien que no tienen mucha asidura, pero es porque ya Estados Unidos en muchos renglones no puede competir y tienen que aceptar que ya la hegemonía que tenían hace 40, 50 años no la tienen. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo todavía el país que tienen adelanto científico avanzadísimo, claro, que tienen, o sea, ellos tienen que ir cambiando ya su mentalidad a lo que no producen, como han estado haciendo hasta ahora, impórtalo, y lo que tú produces, que ya es de un calibre superior, desarrollalo más. Finalmente, los chinos en República Dominicana están presentes. ¿Qué tan importante son esas relaciones comerciales para República Dominicana? ¿Y por qué el gobierno dominicano no tiene una política más agresiva para que los chinos vengan a invertir en República Dominicana? Por ejemplo, en el sector transporte, en el sector agricultura, que tienen una gran tradición y tienen mucha tecnología. ¿A qué se debe eso? Eso se debe, yo creo, a una situación donde nosotros tenemos unos vínculos muy estrechos con Estados Unidos. Okay. Y sabemos que si no hubiera estado ahora Trump, es posible que
porque eso ha venido desarrollando y nosotros creamos las relaciones con China continental cuando las teníamos con Taiwán y no hubo problema con los Estados Unidos. O sea, no somos un país que le vamos a crear conflicto. Pero yo creo que en la situación actual, como Trump lo enfoca, sería crearnos un conflicto innecesario. Porque nosotros, por ejemplo, el transporte colectivo aquí es la Alstom francesa que fabrica esos trenes en Cataluña, tiene montaje en Cataluña. Entonces nosotros tenemos esa tecnología francesa que es muy buena, igualmente con los teleféricos, y nos vamos defendiendo bien. No es un mercado que los chinos realmente, recuerda, no tenemos materia prima tampoco para que los chinos digan, yo le vendo 5 y de aquí saco 20. No tenemos eso. Entonces no creo yo que nosotros... Ya los chinos tienen la presencia que está llegando al punto donde nos están vendiendo el equivalente del déficit que tenemos nosotros comercial con los Estados Unidos. Es mucho. Y mira dónde está China. Sí, exacto. Y a medida que ellos vayan creando, no voy a hablar de la ruta de seda, porque este continente no, pero volvamos a decir, a medida que ellos van ampliando sus facilidades de transporte, porque evidentemente por cada buque mercante americano hay como 50 chinos. Y en esta zona terminaremos, ¿verdad?, viendo esos buques de Costco, pues manejándose por esta zona. Quiere decir que ellos se van a encontrar que van a ser los que van a participar en el comercio de la zona regional con su buque y con su manufactura. Es decir, y la tecnología, bueno, los Estados Unidos trataron de evitar que Huawei, ¿te acuerdas? Con el G5, y no lo pudo lograr, o sea, y se hizo un sándwich ahí que se quedó, ¿verdad? Pero es muy difícil, Apple es muy difícil competir con, por ejemplo, con Samsung, que no es chino. Es decir, hay cosas que los americanos tienen que entender. Está compitiendo con Amazon. Hay un asunto que los americanos, y tenemos que entender en República Dominicana, muchos de estos productos de Temus, que le facilita a la gente de menos recursos, ¿no? De Temus y demás, vienen a través de Estados Unidos, no te olvides, porque el volumen nuestro no es lo suficiente para justificar grandes embarques. Y eso Trump lo quiere controlar también, tú sabes. Imposible. Pero llegará el momento en que los chinos pues lo van a hacer y no hay sustituto. Y Trump tiene que darse cuenta que el primero que va a sufrir la falta de sustitución es el pueblo americano. Bien, señores, de esta forma concluye Dato Entrevista, que yo puedo señalar que es un dato conversatorio, ¿verdad? Sí lo es. Con Bill Wald, y tratamos un tema bastante interesante. China, la ruta de la seda, su impacto en el comercio mundial y su influencia en el Caribe. Para Francis Javier fue un placer haber estado con ustedes. Estos son los programas buenos, Francis. ¿Sabes por qué es un programa bueno?